Muy buenos días, estudiantes de grado décimo. Enfrentándome a este reto. No soy muy bueno para las cámaras, pero bueno, hago el intento para orientar al menos los procesos. Estamos en una crisis que tenemos que enfrentar. Recuerden, toda revolución implica una crisis. Quien enfrenta la crisis es el que sobrevive, el más fuerte. ¿Y quiénes van a ser los más fuertes? Mirando yo la situación actual, los estudiantes son los más fuertes. Los estudiantes son los que están adquiriendo los nuevos conocimientos, los que se están preparando para la vida. Y ustedes al fin y al cabo son los que van a mandar a partir de ya, porque ustedes son los que van a organizar esta sociedad. Sí, pues es la sociedad que ustedes van a recibir y ustedes, ¿cuál es el medio para recibirla? La educación. La educación les va a proporcionar a ustedes todos los elementos para manejar esta sociedad. Entonces, por eso hay que prepararse bien. Estuve leyendo los trabajos que me han mandado muchos trabajos. Excelente, muchachos. No era para hoy, no era para ayer, bueno, pero lo hicieron, se sentaron a trabajar muy bien. O sea, tenemos 2, 3 semanas para esto. ¿Qué les recomiendo? Hagan un plan de trabajo con todas las áreas. Entonces, todos tienen un celular, un dispositivo, y en este dispositivo tienen una cosa que se llama calendario. En ese calendario hagan las fechas, los horarios de cuándo van a hacer un trabajo, el de química lo hago aquí, el de matemática aquí, o sea, hagan su propio horario en el celular o en una cartelera, donde sea, en un cuadernito, que ustedes distribuyan su tiempo, así mantienen la mente ocupada y estudian por ahí derecho y producen lo que tienen que producir en cuanto a lo académico para el colegio. Excelente, tienen tiempo para eso. Y recuerden, el no, hay 3 caracteres que nos manejan en esta situación. Uno, no puedo. A todo le ponemos el no puedo. Entonces, no puedo hacerlo, no soy capaz, es muy difícil, es muy complicado y no nos arriesgamos ni siquiera exploramos qué es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Segundo, no tengo. El no tengo es el que uno más entiende, ¿cierto? Pero hay que buscar, hay que gestionar y hay que tocar puertas. Recuerden, el colegio, le escuché a la rectora Luz Helena que el colegio va a prestar unas tablets para los que no tienen. Entonces, aquellos estudiantes que no tienen el recurso, empezar a tocar puertas, averiguar, pregúntenle a sus directores de grupo cómo es que van a hacer eso. Eso sí, muy responsables, porque eso sí que tiene que tener mucha responsabilidad en el manejo de todas estas cosas. Hablen con sus compañeros, pregúntenle qué han hecho, ya tienen el número mío de teléfono, me pueden llamar, preguntarme todas las inquietudes que tengan, las pueden realizar. Correcto. Vamos a mirar un momento el trabajo que hemos realizado, el trabajo que nosotros hemos realizado, no lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo, ¿dónde está? Velo acá. El trabajo que hemos realizado, entonces, tenemos el de ciencias sociales que yo les puse, tuvimos una temática sobre la Guerra Fría, ¿sí? Sobre la Guerra Fría. Les di un texto de la Guerra Fría y les di les dije que investigaran cómo se crea una pregunta IFES. Una pregunta IFES no se crea simplemente cogiendo un pedacito de texto y colocando preguntas. No, eso tiene una clave donde se pone a pensar a quién lo lee. Imagínense que hay una clase de pregunta que aunque la respuesta está dentro del texto, es un 90% imposible de que la respondamos. O sea, es una pregunta muy, muy analítica. Entonces, averigüen cómo es que se hace eso para que se vayan preparando este año y el otro para sus pruebas de estado. Entonces, me van a hacer con esos 10 preguntitas, con ese texto. Un cuento reflexivo corto en el que van a poner a pensar ustedes a quien los lea. Ve, el estudiante me puso a pensar. Eso es muy importante si queremos transformar sociedad, porque tenemos mucha información, pero ¿para qué tanta información si no somos capaces de cambiar la sociedad? ¿Cómo la podemos cambiar? Mediante un cuento pequeñito que ponga a pensar. Sí, van a consultar en el cine, arte, fotografía, sí, temas, las obras más representativas de Guerra Fría. Con esto me van a hacer un ensayo de extensión de 300 palabras. Muchachos, no se aterroricen cuando les digo 300 palabras. 300 palabras es media hoja en Word, media hojita en Word o una hojita en cuaderno. Se sientan a escribir, para eso tienen tiempo. Ya me los han enviado, felicitaciones. De verdad que me han puesto a pensar a mí, me han puesto a pensar a mí y me he dicho, me he replanteado cosas, me han mandado a consultar, entonces no me han tenido quieto ustedes, me han puesto a trabajar. Esta pregunta cuarta es muy importante, mirar el contexto actual. ¿Qué está sucediendo en el contexto actual con esto del coronavirus o el COVID-19? ¿Qué está pasando? ¿Eso qué es? ¿Por qué? Entonces vamos a pensar un momentico qué es esa situación. Con eso me van a hacer ustedes
un cartel, sea en una hoja de blog, sea en el computador, en Word, sea en Canva, sea en tantas plataformas, hay muchas maneras, un cartel donde usted ponga a reflexionar la gente, que quien lea ese cartel diga, el estudiante tiene toda la razón, me puso a pensar, es decir, crear una concientización de lo que estamos viviendo, porque esto también es una guerra fría, eso también es una guerra fría, muchachos. Entonces, ya saben cómo me mandan los trabajos, en la carta les dije, y estoy dispuesto a comunicación. Tenemos por acá, no abre, tenemos por acá el trabajo de políticas, que es la organización del Estado colombiano, la organización del Estado colombiano, cómo se compone el Estado colombiano, ¿sí? Me elaboran un mapa conceptual de ese texto, cogen lo más representativo, me lo unen con flechas, que quien lea el mapa entiende el texto. O sea, una muy buena lectura a partir de ese mapa conceptual. Un ensayo de 300 palabras, que mínimo les mandé yo, mínimo, ya está, me está olvidando cómo se digita, mínimo, sobre su posición. Esto es muy importante, sobre la posición personal suya. ¿Cómo ve usted que el Estado colombiano está enfrentando el tema del coronavirus? ¿Cómo está manejando el Estado colombiano este tema del COVID-19 en el país en cuanto a lo político, en cuanto a lo social, en cuanto a lo económico? Pongan a pensar eso. Es decir, critiquen, busquen, indaguen, pregunten, miren cómo él está manejando el Estado, esa temática. Y miremos por acá el tema de economía. Creo que cometí un error porque di un enlace. No se podían dar enlaces, pero algunos ya lo han hecho. Pero bueno, o sea que el punto uno me lo van a ir resolviendo así con mucho cuidado. Yo les voy a mandar durante esta semana el texto en físico, si no ahorita, pues, listo, sobre eso. Eh, pero entonces me van a tener muy en cuenta esta pregunta. Teniendo en cuenta la crisis actual, ¿qué estrategias deben optar las familias, los municipios, el departamento y el país para enfrentar la crisis económica en que vivimos? Este tema del coronavirus, todavía me da como brega pronunciar la palabra, es tan larga que, o el COVID-19, es la misma cosa. Entonces, ¿cómo debemos enfrentar ese tema en lo económico? En la alimentación de las familias, en la cuestión de la salud, en la cuestión de la supervivencia, la cuestión del empleo, la carestía. ¿Cómo debemos enfrentar eso? Según su posición como estudiante. Me van a mirar las noticias y van a mirar las noticias económicas, van a buscar una noticia de actualidad económica que tenga que ver con esa temática. Va el precio del petróleo esta semana, que bajó por el piso, que hasta los memes me reí. ¿Cómo fue? Por ahí un meme que, hombre, encontró petróleo en su casa y se volvió más pobre. O sea, una crítica, el petróleo bajó. ¿Por qué bajó? Con eso van a hacer un escrito de 300 palabras. Doy el límite de palabras para que ustedes sepan más o menos cómo se ubican, para que no hagan algo ni muy pequeñito, ni muy extenso tampoco. 300 palabras, como les digo, son media hoja de Word. Eso lo hacen en un momentico. Este taller de ética solo es para los de 10.1 y los de 10.2. Miento, para los de 10.2 y los de 10.3, para los de 10.2 y los de 10.3, miento, para los que les doy ética. Sí, estamos trabajando una cosa que se llama construcción de valores. Entonces, construcción de valores. Vamos a tener a pensar en la situación que estábamos viviendo. Entonces, vamos a mirar este tema del COVID-19 y vamos a crear una fundación para Vegachi. ¿Sí? Una fundación que trabaje por la gente, por la comunidad. ¿Qué nombre tendría su fundación? ¿Por qué tendría ese nombre? ¿Por qué crees que se debe llamar así? ¿Qué personas atendería? Si yo tengo una fundación para los viejitos, entonces voy a atender a los ancianos del municipio de Vegachí. Sí, ¿qué acciones desarrollaría? ¿Qué van a trabajar ustedes con esa comunidad? ¿Cómo les van a servir? ¿Qué valores van a dar? Entonces, les vamos a dar alimentos, vamos a mandarles sopitas de letras para que llenen en su casa, o sea, ser creativos en esta fundación. ¿Sí? ¿Qué valores se van a trabajar? Pues ahí sí miren los valores, solidaridad, trabajo, amor, amistad, todos los valores, entonces me los van a colocar ahí, ¿sí? Y van a realizar un cuento sobre la necesidad de valores en nuestra sociedad en la crisis internacional que vivimos. Esta es la parte del otro. Cuento corto, no tienen que hacerlo largo, pero un cuento donde narren ustedes eh, por qué es importante tener valores en esta sociedad en que estamos viviendo, en esta sociedad tan difícil. Muchachos, en sí, esa es la orientación frente a los trabajos. Entonces, lo que quiero es de ustedes que menos se relacionen con eso. Recuerden, esto no es para hacerlo de una, es como leerse un libro.
Si yo me leo un libro, me lo tengo que leer hoy, me saturo y a la final no hago ni nada ni leo el libro. El libro se lee despacio, 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 cosa que uno vaya digiriendo. Es como el alimento hay que digerirlo lenta, 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 lentamente. ¿Entendido? Muchachos, vamos a enfrentarnos a esta crisis. Ustedes son los que van a enfrentarse al mundo. Vamos a hacer las cosas bien, organizadas. Trabajemos en todas estas cositas, como les digo, de manera planificada para poder que no solamente tengan sus buenas calificaciones, sino que al menos se estén preparando académicamente. Una feliz semana. Cuiden mucho a sus familias, sobre todo los que tienen ancianos en la casa. No dejen salir a los niños, estén pendientes. Ustedes tienen una autoridad en la casa porque ustedes ya son jóvenes, ya son adolescentes y tienen manejo de muchas cosas de ahí. Entonces orienten, ustedes son los que se están educando. Enséñenle cómo deben de cuidarse. Hagan deporte, cuídense mucho en la casa y sobre todo mucha meditación y mucha reflexión. Una feliz semana para todos.